Mañana les queremos agradecer a nuestro hermano Benjamín que me concede la oportunidad de poder, hermanos, compartir en esta mañana el mensaje, esperando siempre en Dios que lo que compartamos, lo que leamos, sea de grande beneficio para nuestra vida. Y así, hermanos, encaminarnos hacia esa eternidad que tanto anhelamos, por la cual luchamos y por la cual día con día, ¿verdad?, vivimos y tratamos de consagrarnos. El pasaje que quiero compartir con ustedes en esta mañana se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 66 al 69. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 66 al 69. Dice de la siguiente manera: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es uno de los pasajes, hermanos y amigos, más tristes de toda la Biblia. Es uno de entre los muchos que en lo personal, cuando lo leo, produce cierta tristeza, ya que podemos usted y yo considerar la parábola de la oveja perdida. Podemos usted y yo considerar también ahí mismo en Lucas la parábola de aquel hijo perdido, aquel conocido como hijo pródigo o derrochador. Ahora, sin embargo, hermanos, Juan nos habla no de una persona, no de un hijo, no nos habla de una oveja, sino nos dice que muchos volvieron atrás. Y este es el tema que quiero considerar en esta mañana con ustedes. Muchos volvieron atrás. Por eso hablamos de esta tristeza, hermanos. Es uno de los pasajes tristes de la Escritura. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿por qué muchos volvieron atrás? ¿O por qué muchos vuelven atrás? Y va en relación con lo que hace unos minutos nuestro hermano compartía en relación a la apostasía. Bueno, ¿por qué muchos volvieron atrás? Hay varias razones, quiero considerar algunas 3 o 4, dependiendo del tiempo. La primera razón, hermanos, por la cual muchos volvieron atrás o muchos vuelven atrás es porque los motivos son incorrectos. Es decir, los motivos por los cuales seguimos a veces a Jesús, hermanos, son los incorrectos. Mire Juan capítulo 6, versículo 26. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ahora, ¿cuál es la razón, hermanos? ¿Cuál es la razón que Jesús presenta en evidencia ante ellos del por qué le están siguiendo? Ahora, Jesús es claro en esto. Tal vez, hermanos, a veces nosotros como seres humanos o alguien que enseña tratamos de no lastimar tanto a la iglesia, de no lastimar tanto al hermano o a la hermana. Jesús, hermanos, es directo y siempre fue directo. Él no engañó a nadie. Él lo dijo tal cual eran las cosas. Y una de las cosas que les dice, hermanos, que los motivos incorrectos en ellos, en primer lugar, son las cosas materiales. Ahora, ¿por qué hay gente siguiendo a Jesús? Porque del otro lado del mar de Galilea ha alimentado a 5,000 personas. Esas personas han hecho el esfuerzo por cruzar aquel mar, han invertido tiempo, han invertido economía, han arriesgado la vida, hermanos, cruzando ese mar, aunque es pequeño. Sin embargo, el peligro está latente. ¿Y saben a qué vienen del otro lado, hermanos? Vienen a buscar a Jesús. Y cuando Jesús los ve venir, hermanos, cuando viene aquella multitud, porque son muchos los que van a volver, hermanos, Jesús al verlo les dice: ustedes me siguen no por lo que han visto, no por las señales que dan testimonio de que soy hijo de Dios. Ustedes me siguen porque comieron el pan de balde. Es decir, hermanos, mucha gente, muchos cristianos, a veces volvemos atrás o a veces vuelven atrás porque nuestros motivos de venir a Cristo o de seguir a Jesús son los incorrectos. En este caso, hermanos, ellos están siguiéndolo por lo material. Por lo material. Tal vez muchas de las veces, hermanos, dentro del cristianismo, podemos nosotros recibir cierta retribución materialmente hablando. Sin embargo,
no debe ser la razón por la cual estamos siguiendo a Jesús. Ahora, note esto, Jesús los invita a estos discípulos a reflexionar. Los invita a reflexionar y les dice, hermanos, les presenta a ellos la razón correcta por la cual ellos le están siguiendo. Y la razón que ve Jesús en el corazón de ellos es, hermanos, lo material. Ahora, ¿por qué es fácil retroceder en nuestro cristianismo? ¿Por qué muchos de nuestros hermanos hoy ya no están, hermanos, en las filas del cristianismo? Porque tal vez sea esa una de las razones por las cuales siguieron a Jesús o seguimos a Jesús. ¿Cuál es el resultado? Muchos volvieron atrás. ¿Hay motivos incorrectos? ¿Qué es lo primero? Lo material, hermanos. La invitación de Jesús es a reflexionar y también, hermanos, a seguirlo por las intenciones correctas. ¿Cuánta gente se nos ha retirado, hermanos? ¿Cuánta gente se ha ido porque no recibieron un apoyo? Porque no recibieron, hermanos, a una retribución, si es posible, hermanos, a cualquier trabajo o labor que se hizo. Bueno, ¿cuál era la razón por la cual seguían a Jesús? ¿Era realmente porque Jesús es el Hijo de Dios, como lo va a decir Pedro? Nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros estamos convencidos de esto. Dice Pedro. Ahora, ¿pero por qué la gente está regresando, hermanos? ¿Por qué muchos se van a volver atrás? Bueno, porque sus intenciones son incorrectas. Siguen a Jesús por lo material. Segundo, hermanos, siguen a Jesús por las cosas temporales. Jesús les va a decir, trabaje no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Ahora, qué interesante, hermanos, que usted y yo reflexionemos esto. ¿Por qué hoy estoy siguiendo a Jesús? ¿Por qué hoy, o qué es lo que me ha traído a este lugar en esta mañana, hermanos, a adorar a nuestro Dios, a cantarle a nuestro Dios y a hacer cada una de las cosas que hacemos como iglesia? ¿Qué es lo que nos ha traído en esta mañana? Es decir, ¿cuál es mi motivo, cuál es mi móvil de venir en esta mañana a estar juntos como iglesia para darle honra y gloria a nuestro Dios? Bueno, estos hombres, hermanos, han hecho un gran esfuerzo, una gran inversión y han arriesgado sus vidas para venir desde el otro lado, presentarse ante Jesús y dicen, Señor, no sabíamos que estabas acá. Y cuando Jesús los ve, hermanos, no reacciona como usted y como yo. A nosotros nos impresionan las multitudes, a Jesús no. A Jesús, hermanos, no es la cantidad, sino la calidad. Tal vez usted y yo quisiéramos tener este edificio lleno. Tal vez usted y yo quisiéramos que no cupiéramos aquí, hermanos. Pero Jesús... Hay una mujer, hermanos, que pide misericordia y le dice, Señor, Jesús dice, no es bueno dar el pan a los perrillos. Y la mujer le responde, Señor, aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Cuando Jesús escucha esto, hermano, se impresiona. Dice, no ha hallado tanta fe en todo Israel como en esta mujer. ¿Por qué, hermano? Que no son las multitudes lo que impresiona a Jesús. Ahora, nótelo, que Jesús no veía el esfuerzo de esta gente de cruzar desde el otro lado del mar para venir hacia él. ¿Qué acaso Jesús no valora el esfuerzo, la inversión económica, el riesgo que están teniendo al cruzar ese mar? Jesús ve el esfuerzo, ¿no? Jesús ve el gasto que ellos hicieron. Jesús sabe el riesgo que tomaron. Pero Jesús sabe la razón por la cual se esforzaron, la razón, hermanos, por la cual invirtieron, la razón por la cual se arriesgaron. Decía nuestro hermano, tal vez hoy usted, estoy enfermo, no voy a la iglesia y hago el esfuerzo para ir a mi trabajo. Eso es lo que Jesús está viendo. Un esfuerzo, hermanos, para obtener lo material, pero no un esfuerzo para obtener lo espiritual. Por lo tanto, hermanos, mucha gente volverá atrás y seguirá volviendo atrás. Hoy en día, si sus motivos son incorrectos, como los que Jesús aquí menciona. Ustedes me siguen, en pocas palabras, por lo material. En segundo lugar, hermanos, en segundo lugar, ¿por qué muchos vuelven atrás? ¿O por qué muchos volvieron atrás? Porque no tenían fe. Porque no tenían fe. Hebreos 11:6. Es imposible, hermanos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es interesante lo que Jesús dice en el versículo 30, mismo capítulo 6, versículo 30, y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú?
para que veamos y te creamos. ¿Qué obra haces? Nótelo. La gente no creía, no toda, pero de los que van a regresar, hermanos, de los que van a retroceder, son esos que no creían en Jesús. ¿Qué señal haces para nosotros entonces poder creer en ti? Hermanos, se han saciado en el capítulo 5. Jesús, hermanos, ha multiplicado 5 panes y 2 pececillos, pero estos hombres quieren ver algo más. Estos hombres quieren ver una señal más grande. A Pedro le bastó solamente, hermanos, ver algunos milagros para reconocer y declarar que Jesucristo es el Hijo de Dios. De hecho, hermanos, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31, da el propósito del libro, que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pedro lo reconoció, los discípulos lo reconocieron, pero la falta de fe, hermanos, lleva al cristiano a retroceder. Mire, se servían de Jesús, pero no creían en Jesús. Se servían de Jesús, hermano. Hoy en día, Jesús es una gran fuente de ganancia para mucha gente. Porque hablan de Jesús, porque hablan de lo que Jesús hizo. Y se anuncia, se predica un evangelio de la prosperidad. Y hacen de Jesús, hermanos, un negocio grande. Y hay gente que se sirve en el nombre de Jesús. Bueno, esta gente se ha servido de Jesús sin creer en Jesús. Y la razón por la cual la gente ha de retroceder, hermanos, y lo vamos a ver, por lo cual muchos han vuelto atrás aquí en el contexto de Juan, es precisamente, hermanos, porque no hay fe en ellos. No creen en Jesús como el Hijo de Dios. Ahora, ¿cuántas veces, hermanos, el cristiano se sirve de Jesús sin creer en Él? ¿Verdad? ¿Cuántas veces nosotros podemos servirnos de Jesús, hermanos, y no tener nuestra fe en Él? Mire el versículo 36, capítulo 6 de Juan. Versículo 36 dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Jesús les afirma esto, lo que ellos decían. Ellos decían, bueno, ¿qué señal nos das para poder creer en ti? Es decir, ellos reconocen que no creen en Jesús, pero Jesús lo sabe. El versículo 36 les dice, miren, ustedes me ven y no creen. Ahora, hermano, hermana, es fácil retroceder, dejar el cristianismo cuando no hay una fe puesta en Jesús. Muchos de nuestros hermanos han retrocedido. ¿Y cuál es la razón? Hermanos, porque realmente no hay una convicción en el Señor. No hay una fe puesta y sólida en Cristo Jesús. Yo siempre me preguntaba, bueno, ¿cuál es el obstáculo que tiene la fe? ¿Cuál es el obstáculo que la fe tiene? Hermanos, la fe no tiene ningún obstáculo. El problema es no tener la fe. Usted en Hebreos capítulo 11 fue un mar. Usted en Hebreos capítulo 11 fue un ejército, hermanos, lo que detuvo la fe. ¿Qué fue lo que detuvo la fe? ¿La riqueza, hermanos, de Egipto? No, la fe no tiene obstáculos. El problema es no tener la fe. Y el problema aquí, hermanos, por lo cual la gente está retrocediendo es precisamente porque no tienen fe en Jesús. No hay una fe, hermanos, en Jesús. Se beneficiaron, hubo un beneficio de alimentación, capítulo 5, 5,000 personas, hermanos. Ahora mire, no tenían fe porque no creían en Él, y no tenían fe, hermanos, porque no le servían por amor. No le servían por amor. Tal vez la manera en la que usted y yo servimos, lo hacemos al final de cuentas. Hemos adorado, o estamos adorando, hemos cantado, hemos participado de la cena, hemos ofrendado. Pero tal vez, hermanos, nuestra fe no nos lleva a amar a Jesús. Y ese es un error bien grande. Le voy a decir por qué. Mateo capítulo 28, versículo 19, 18, 19 y 20. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús mandó a ser discípulos, pero ¿discípulos de quién? ¿De Pedro? ¿De Pablo? ¿De Santiago? ¿De quién van a ser los discípulos? Discípulos de Jesús, es decir, seguidores, alumnos, aprendices de Jesús, gente que quiera ser como Jesús. Ahora, lo interesante es esto, que a veces, hermanos, nosotros obedecemos mandamientos o hacemos discípulos de doctrinas, pero no de Cristo. Tal vez usted y yo seamos discípulos de ciertas doctrinas, pero no de Jesús.
¿Y qué quiero decir con esto, hermanos? El Señor Jesús dijo, primero a los discípulos, bautízalos y después enséñales que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. Yo le pregunto, ¿por qué está usted aquí en esta mañana? Por lo que dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos. Como algunos tienen, porque es un mandamiento. Yo le pregunto a usted, bueno, ¿por qué usted quiere ir al cielo? Porque no quiere ir al infierno. Ok, si usted le pregunta a Pablo, ¿qué le va a responder Pablo? Porque él me amó. Porque él me amó. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe. Ahora, medite un poco en esto. ¿Por qué guardo los mandamientos? ¿Tengo fe en los mandamientos o tengo fe en Jesús? ¿Qué es lo que estoy creyendo hoy? Porque muchos vuelven atrás. Porque a veces somos discípulos de mandamientos, discípulos de doctrina. ¿Sabe por qué guardamos los mandamientos? Por el simple hecho de que Jesús los mandó. Esa es la razón. Enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. ¿En qué perseveraba la iglesia? La doctrina apostólica, Hechos 2:42. ¿Y qué enseñaban los apóstoles? En 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Entonces, ¿en qué perseveraba la iglesia? En la doctrina apostólica. Y la doctrina apostólica es la doctrina del Señor. Ahora, ¿y por qué ellos, hermanos, se sujetaban a esa doctrina? ¿Porque era lo correcto? Sí, pero porque hay alguien que lo ha enseñado. Y ese alguien, hermanos, es Jesús. Ahora, aquí lo interesante es que estos hombres que van a retroceder, hermanos, no servían por amor. Miren el capítulo 6, versículo 41 y 42. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Hermanos, les servían, pero no por amor. Mire, le voy a decir algo y espero lo tomemos de la mejor manera. A Jesús se le puede seguir por costumbre. A Jesús se le puede seguir por rutina y a Jesús se le puede seguir por tradición. Pero la razón correcta es la fe y el amor. Mire, a veces, hermanos, lo podemos seguir por costumbre. ¿Por qué viene a la iglesia? Bueno, porque tengo tantos años haciéndolo. ¿Por qué adora a Dios? Bueno, porque generalmente es lo que me enseñaron mis padres. Y no tengo una fe propia y no tengo un amor propio por el Señor, pero yo lo hago al final de cuentas. Ahora, lo importante es hacerlo solamente. No, hermanos. Lo importante no es hacer solamente, es decir, servir a Dios, cantarle al Señor, a orar al Padre, hermanos. La razón o lo importante no es solamente hacerlo, sino hacerlo de la manera correcta y, hermanos, en espíritu y en verdad, como dijera Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Mire, muchas veces es la costumbre la que nos trae a este lugar. ¿Sabe por qué seguían a Jesús? ¿Y por qué la gente va a retroceder? Porque no tenían fe, hermanos. Tal vez le seguían por costumbre. Y cuando el cristiano le sigue a Jesús por costumbre, ¿no? Decía nuestro hermano, una mala cara, una falta de saludo, nos va a hacer retroceder. Pero a Jesús, hermanos, también se le sigue por rutina. Y la rutina es hacer algo de un modo determinado sin tener que reflexionar. Es decir, lo hago mecánicamente. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti. ¿Te has dejado tu primer amor? ¿La iglesia tiene el problema de inasistencia ahí en Éfeso? No. La iglesia, hermanos, no dejaba de asistir. La iglesia tenía el problema de que no trabajaba. No, la iglesia de Éfeso trabajaba. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que te dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pero luego en el 4, hermanos, pero tengo contra ti esto, que me sirves por rutina, que me sirves por rutina, porque se ha perdido el amor.
Le vuelvo a preguntar, ¿por qué guardaban los mandamientos? La iglesia de Éfeso. Volvemos a lo que mencionamos hace unos instantes. ¿Por qué la iglesia cantaba? ¿Por qué la iglesia oraba? La iglesia participaba de la cena. La iglesia participaba, hermanos, de la enseñanza. La iglesia ofrendaba. Pero ¿cuál era el problema? La iglesia participaba de todo como usted y yo en esta mañana. ¿Cuál es el problema, hermanos, de la iglesia de Éfeso? La falta de amor. Volvemos a lo que mencionábamos hace unos instantes. Yo puedo sujetarme a los mandamientos sin amar a Jesús. Y aquí lo interesante, hermanos, lo que debemos nosotros entender es el amor al Señor. Lo que Pablo descubrió en Cristo Jesús, Hechos capítulo 9. Mire, la iglesia de Éfeso seguía al Señor por rutina, servía al Señor por rutina. Yo espero en Dios, hermanos, y es mi deseo, mi exhortación a que no estemos en esta mañana aquí por rutina, porque es lo que hago siempre, porque es lo que hago cada domingo. Y ya lo tengo establecido, que usted venga porque realmente ama al Señor. Que vengamos, hermanos, con ese deseo. ¿Y sabe cómo se manifiesta? A través de la reverencia, a través, hermanos, de la participación que tenemos en el canto, en la oración y en cada una de las cosas. Hermanos, se manifiesta que realmente amamos al Señor y porque creemos también en Él. Usted le pregunta a Pablo, siempre les digo así, usted le pregunta a Pablo, ¿por qué haces esto? Por amor al Señor. Por amor, hermano. Porque Pablo amaba a aquel que lo amó primero. Pero también, hermanos, no tenían fe porque no creían en Él. No tenían fe, por eso no le servían por amor. Decíamos, se les sirve por costumbre muchas veces. Así me enseñaron mis padres y así lo sigo haciendo. Lo hacemos por rutina, pero también a veces por tradición. Juan capítulo 4, versículo 20. Dice la mujer samaritana, Señor, nuestros padres adoraron en este monte. Los judíos dicen que en Jerusalén. ¿Sabe por qué adoraban ellos ahí? Porque sus padres ahí adoraron. Una mera tradición, hermano. Una mera tradición. A veces no tenemos nuestra fe propia en el Señor. Es decir, esta es la fe que Aloida y Eunice transmitieron al joven Timoteo. Pero ahora Timoteo va a desarrollar su propia fe en el Señor. Su propia amor a Dios, hermanos, al Señor. Bueno, eso es lo que tratamos de compartir en esta mañana. Los que vuelven atrás son aquellos, hermanos, que no tienen fe en el Hijo de Dios, fe en Cristo Jesús. Si no hay fe, no hay amor. No hay amor al Señor. Pero mire, por causa del tiempo, ¿por qué muchos volvieron atrás? ¿Y por qué muchos hoy vuelven atrás, hermanos? Porque en aquel tiempo, estas personas tenían una mente carnal, una mente terrenal. Mire, no entendían lo espiritual. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Mire, cuando estas personas tenían una mente carnal, eso es lo que los va a llevar a retroceder, es decir, no podemos nosotros entender las cosas espirituales con una mente carnal y meramente terrenal. Recuerda, hermanos, a Nicodemo, capítulo 3 de Juan, le dice, bueno, Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 1 al 5. Y entonces, hermanos, Nicodemo se pregunta, bueno, ¿cómo puede un hombre, siendo ya viejo, entrar al vientre de su madre y volver a nacer? ¿Eres tú maestro en Israel y no sabes lo que te estoy diciendo? Hermanos, la mente terrenal, la mente carnal no nos permite comprender las cosas espirituales. Esa es una de las razones por las cuales muchas veces, como cristianos, pensamos, hermanos, o pasa por nuestra mente la posibilidad de retroceder y dejar al Señor, dejar el cristianismo. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, nuestra mente nos lleva a no entender lo que Dios quiere para nosotros. Tal vez para usted y para mí el mandamiento de Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, pues es algo muy sencillo, simplemente es venir. Pero es algo más que eso, hermano. Tal vez para usted y para mí la oración es simplemente hablar con Dios. Bueno, es más que simplemente hablar con Dios. La oración es una relación, es comunión con el Señor. Y pudiéramos especificar cada una de las cosas, pero aquí lo interesante, hermanos, es que
Estas personas que van a retroceder tienen una mente carnal, no pueden entender. Mire, la mente carnal, no valoran las cosas espirituales. Versículo 26, capítulo 6 de Juan, versículo 26, respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan de balde y os saciasteis. Es decir, no valoran las cosas espirituales. El hombre carnal, hermanos, el hombre terrenal, la mente humana jamás va a comprender las cosas espirituales. ¿No le ha dicho alguien a usted, oye, ¿qué haces ahí todos los domingos en la mañana? O hay gente que nos dice, oye, no cambia, sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma. O la gente que piensa, hermanos, que este tipo de actividades en el día del Señor es para gente floja que no tiene que hacer. Bueno, no alcanzan a comprender, hermanos, lo hermoso que es servir a aquel que nos creó. Pero mire, la mente carnal, hermanos, nos hace retroceder porque no nos permite entender las cosas espirituales. Usted y yo tal vez vemos esto como una reunión más, y espero que no, hermano. Espero que no sea una reunión más. Este es un momento en el cual nosotros como iglesia nos unimos para adorar a nuestro Dios, para engrandecer a nuestro Dios, para adorarlo, hermano, servirle, honrarle y glorificarle. Para la gente, ven un hombre hablando enfrente y muchos sentados escuchando solamente. Para nosotros es algo más. Solamente es obediencia a su voluntad, sino el estar, hermanos, juntos delante de nuestro Dios. La mente carnal no permite entender lo espiritual y la mente carnal, hermanos, no permite valorar lo espiritual. Mire, leíamos ya Juan capítulo 6, versículo 26, donde dice, ustedes me siguen por lo material, no por lo espiritual. No era cualquier señal, hermanos, la que había hecho Jesús. Había alimentado a 5,000 personas. No era cualquier señal. Me siguen no por las señales que han visto, sino porque comieron el pan de balde. Es decir, la persona, hermanos, que tiene una mente carnal jamás va a valorar lo espiritual. No era cualquier señal la que Jesús había hecho. De hecho, Juan capítulo 3, versículo 1, se acerca a Nicodemo diciéndole, maestro, o rabí, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Mire la gente reconociendo que la señal que Jesús hace, hermanos, no es cualquier señal. Bueno, aquí hay gente que ha visto más señales, se ha alimentado, hermanos, de lo que Jesús ha multiplicado, pero no valoran lo espiritual. Sin saber que no era cualquier señal, hermano. ¿Qué le están diciendo? Señor, danos una señal para poder creer en ti. Pues no bastó con lo que viste. A veces, hermanos, pecamos de incredulidad nosotros. Lo que mencionaba ahorita nuestro hermano en Hebreos, hermanos, son los pasos de la apostasía. Primero, capítulo 2, versículo 1 de Hebreos. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Ese es el principio de la apostasía, el descuido de lo que escuchamos, del mensaje de Dios. Pero de ahí, hermanos, capítulo 3, capítulo 4, viene, después de no atender eso, viene la incredulidad. Y continúa, hermanos, con la falta de madurez y de crecimiento, capítulo 5, versículo 12 de Hebreos. Porque debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a dar alimento, a leche y no alimento sólido. Y concluye, hermanos, la conclusión de la apostasía es el retroceso. Hebreos 10, 38 y 39. Si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Ahora, todo esto, hermanos, estamos hablando de alguien que no valora lo espiritual. Y ellos, hermanos, han visto señal, pero no era cualquier señal. Era una señal que manifestaba que Jesús, hermanos, venía de Dios. Lo reconoció Nicodemo. Pero también no valoraban lo espiritual, hermanos, porque no era cualquier enseñanza. Juan capítulo 6, versículo 58. Usted puede leer, hermanos, lo que Jesús ha declarado, que Él es el pan que descendió del cielo. Él es el Hijo de Dios. Es la enseñanza, hermanos. Una enseñanza muy profunda, bien sencilla, para que la entendiera. Y si usted me dice, ¿quién es el mejor predicador de la Escritura, hermanos? Bueno, el Señor Jesús, por encima de Pablo, por encima de todos. Porque la enseñanza de Jesús, hermanos, es la que inició y empezó a transformar vida. Bueno,
La persona que tiene una mente carnal, hermanos, no va a valorar lo espiritual, porque no es cualquier señal, no es cualquier enseñanza, y no era cualquier persona la que hablaba, era Jesús, el Hijo de Dios. Ahora note esto, vamos a hacer una aplicación muy cortita. ¿Le ha pasado que a veces, así como entramos, salimos de aquí? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la razón por la cual, así como vengo, siento, hago todo lo que tengo que hacer, pero así mismo salgo? ¿Qué está pasando? ¿En dónde está el mal? ¿Quién está fallando? ¿Es el hermano Ben que está predicando o es el hermano que dirigió el canto, la oración, la cena? ¿Qué está pasando? ¿O soy yo que vengo a adorar? ¿Le ha pasado que salimos de este lugar y decimos, bueno, es que ese canto no me gustó? O ese canto estuvo mal dirigido, o esa oración no estuvo profunda. Quiero decirle algo, hermano. Quiero decirle algo, hermano. La adoración no es para nosotros. No es para nosotros. Nada de view. Tal vez no les gustaba el incienso que tenían que ofrecerle a Dios y decidieron ofrecerle otro. Pero Dios lo había determinado así. No era lo que ellos querían. Era lo que Dios quería y aceptaba. Hermanos, hermanas, la adoración no es para nosotros. ¿Sabe por qué, a quién debemos de agradar y por quién debemos de ocupar y preocupar para agradar al Señor? Que lo que hoy hago le agrade a Él. Tal vez a usted no le agradó el canto, tal vez a usted no le agradó la enseñanza. Bueno, el propósito es agradar a Dios, al hombre. Y mire, la gente con una mente carnal, hermanos, jamás valoraremos la obra que el Señor ha hecho en nuestra vida. Jamás valoraremos, hermanos, la enseñanza de la palabra de nuestro Señor. Y también, hermanos, jamás valoraremos quién es Jesús, el Hijo de Dios. Y finalmente, hermanos, rápidamente, ¿por qué muchos vuelven atrás o por qué muchos volvieron atrás? Porque no están dispuestos a escuchar la verdad. Mire, se ofendieron con las palabras del Señor. Juan capítulo 6, versículos 60 y 61. Al oírlas, es decir, lo que ha hablado, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? ¿Esto os ofende? Vuelvo a mencionar, hermanos, Jesús no usaba el eufemismo. Jesús no buscaba, bueno, no quiero lastimar a las personas. Jesús no quería discípulos engañados dentro, hermanos, dentro de sus discípulos. Jesús quería gente que esté dispuesta a renunciar, gente que esté dispuesta, hermanos, a dejar su voluntad para hacer la voluntad de Él. Gente que esté dispuesta a la renuncia. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Gente que esté dispuesta a la renuncia, al sacrificio, hermanos. Y tal vez hasta el dolor. Que servir al Señor, hermano, no es fácil. Yo no le puedo decir en esta mañana, ¿sabe qué? Seguir al Cristo es fácil. No le puedo decir eso. Porque el Señor dijo que tiene que haber renuncia. Entonces se ofendieron, hermanos, al confrontarlo con su verdad. Voy muy bien rápido, hermanos. Los confrontó con sus verdaderas intenciones. Juan capítulo 6, versículo 26. Ustedes me siguen no por las señales, sino porque comieron el pan de balde. Es decir, Jesús, hermanos, siempre nos va a confrontar con nuestras verdaderas intenciones. Yo no conozco su intención, usted no conoce mis intenciones por las cuales estoy aquí. Yo no conozco las suyas, el Señor las conoce y eso es lo más importante, que Él las conoce. Y mire, se ofendieron por esto y también se ofendieron al decirles verdades acerca de quién era Él, quién era Jesús. Dijo que Él era el pan del cielo, Juan 6:35. Dijo que Él le resucitaría en el día postrero, Juan capítulo 6, versículo 44. Dijo que el que coma su carne y bebe su sangre tiene vida eterna, Juan capítulo 6, versículo 54. Y esto habla de la relación, hermanos, con Cristo Jesús. Juan 6:54. Notemos que Pedro y los demás, Juan 6:68, perseveraron. ¿A quién iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué Pedro y los demás no retrocedieron, hermano?
¿Por qué no desistieron y decir, bueno, volvamos atrás? Porque los motivos de Pedro eran correctos y los demás discípulos, los motivos de los apóstoles era porque ellos tenían fe realmente, porque tenían una mente de carnal espiritual, hermanos, y porque estaban dispuestos a escuchar la verdad. A muchas veces nos ofendemos, muchas veces un sermón nos lastima, hermano. Es que el hermano habló de mí, no, hermano, sino lastima es porque la escritura está haciendo su efecto y porque no estoy a la altura de lo que Dios me está demandando, o porque simplemente, hermanos, andamos mal en nuestra vida espiritual. Pero en conclusión, hermanos, consideramos rápidamente el tema en esta mañana de el por qué muchos vuelven atrás o por qué muchos volvieron atrás. Y decíamos que no eran las intenciones correctas, nos va a llevar a retroceder. Cuando no creemos en Jesús, hermanos, fácilmente vamos a retroceder. Cuando nuestra mente no es espiritual, sino como carnal y todo lo vemos normal, como una mera reunión, hermanos, volveremos siempre atrás, retrocederemos. Y porque no querían escuchar la verdad. Estemos dispuestos, hermanos, a escuchar la verdad, aunque sea dura, porque es la manera en la cual nosotros vamos a ser transformados para poder, hermanos, un día estar en la eternidad. Con esto podemos entender, hermanos, las razones que hoy día nos pueden llevar a retroceder y dejar de seguir a Jesús. Debemos seguirlo por las intenciones correctas. Debe ser nuestra fe la que nos lleve a seguirlo. Debe ser, hermanos, debemos trabajar con nuestra mente para pensar espiritualmente y reconocer las verdades de Dios. Necesito cambiar. Hermanos, mi invitación es a que no volvamos atrás. Trabajemos en nuestra fe, trabajemos en nuestra devoción y en nuestra consagración a Dios. Dios les bendice.